Es el lugar en el que vivimos, pero ¿cuánto sabemos sobre la Tierra? Para empezar, solemos representar a nuestro planeta como una esfera perfecta, pero la realidad es que está ligeramente achatado por los polos. Además, tiene un pequeño bulto alrededor del ecuador. Esto ocasionado por un desequilibrio en el campo gravitatorio que hace que se acumulen masas de agua y tierra en esa zona. Por esta razón, la verdadera forma de la Tierra no es la de una esfera, sino que se le denomina forma geoide. Conozcamos más datos difíciles de creer sobre el planeta Tierra. La Tierra es el planeta más denso y el quinto mayor de los 8 planetas del Sistema Solar. Se cree que se formó hace aproximadamente 4.567 millones de años y la vida surgió unos 1.000 millones de años después. Hasta ahora, es el único planeta que conocemos que por sus condiciones especiales puede albergar vida, el concepto vida que nosotros entendemos. Y se espera que pueda seguir siendo capaz de sustentar la misma vida durante otros 500 millones de años, ya que según las previsiones actuales, pasado ese tiempo, la creciente luminosidad del Sol terminará causando la extinción de la biosfera y por lo tanto será el fin de la vida en la Tierra y tal vez, si sigue habitando para entonces el planeta, fin de la raza humana. Es una pregunta cotidiana. ¿Cuánto dura un día en el planeta Tierra? La convención es que la Tierra tarda 24 horas en girar por completo sobre su propio eje, pero siendo más estrictos, más específicos, en realidad tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos en completar su rotación. Otra característica que hace único a nuestro planeta son sus placas tectónicas. Una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera que se mueve como bloque rígido sin que ocurra deformación interna sobre la zona superior del manto terrestre. La Tierra es el único planeta del Sistema Solar con placas tectónicas activas, aunque hay evidencias de que en tiempos remotos Marte, Venus y algunos satélites fueron tectónicamente activos. Otro dato interesante es que al parecer el núcleo de la Tierra gira ligeramente más rápido que el resto del planeta. Esto de acuerdo a un estudio del 2005 donde se llegó a calcular que el núcleo interno de la Tierra rota en dirección oeste a este, aproximadamente 1 grado por año más rápido que la rotación de la superficie. Así, el núcleo hace una rotación extra aproximadamente cada 400 años. El lugar más frío sobre la superficie terrestre es la Antártida, y la temperatura más baja que se ha registrado fue de menos 53.6 grados Celsius, mientras que la temperatura más alta registrada hasta el momento ha sido en el país de Libia, esto en 1922. La temperatura ese día llegó hasta los 57.8 grados Celsius. Ahora, hablemos de altura. El título, al punto más alto en la Tierra, por lo general se lo lleva el monte Everest con una altura mayor a los 8.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, antes la Tierra no es perfectamente redonda y está abultada, un poco achatada en la región del Ecuador. Se podría decir entonces que cualquier persona o cosa sobre ese punto está más cercana a las estrellas. ¿Se han preguntado cuánto pesa la Tierra? Pues algunos científicos sí se lo han preguntado. Y después de sacar complicados cálculos y estimaciones del peso de diferentes puntos del planeta, han llegado hasta este número. Un poco de paciencia. 6 cuatrillones de kilogramos. Que escrito, bueno, no me alcanzan ni los brazos. Eso es lo que pesa nuestro planeta.
Difícil de creer. La ciudad central en Pensilvania, Estados Unidos, era una pequeña ciudad minera con importantes yacimientos de carbón, que proyectaba un gran crecimiento para el futuro. Esto hasta que en 1962 ocurrió un incidente que lo cambió todo por completo. Un incendio. Un incendio que después de más de 50 años aún no ha dejado de arder. Centralia. Es difícil de creer. Existen varias versiones sobre cómo inició aquel incendio, pero una de las más aceptadas es que en 1962 se contrató a 5 miembros del Cuerpo Voluntario de Bomberos para limpiar un basurero que se encontraba en una mina abandonada. Este ritual se hacía cada año antes de la conmemoración de una festividad nacional. Los bomberos le prendían fuego a la basura y no había más contratiempos. Sin embargo, este año fue distinto, debido a que el basurero se había cambiado de lugar a una zona cercana a un hueco de una de las minas. Así que los bomberos prendieron fuego a la basura y la dejaron un rato así. Pero esta vez, el fuego no se detuvo, porque llegó hasta las minas, encendiendo el carbón del subsuelo. Otras fuentes dicen que el incendio ya había comenzado un día antes, cuando un camión tiró los desechos de otra mina en el basurero y esta comenzó a arder. Incluso hay quienes piensan que fue una estrategia del gobierno para desalojar al pueblo y entonces quedarse con las minas, que podrían valer millones de dólares. Después del incendio, los habitantes del pueblo presentaron problemas de salud debido a los derivados del incendio que envenenaban el aire. Debido a los riesgos que representaba este pueblo, el gobierno federal de los Estados Unidos gastó $42 millones para reubicar a todos los habitantes del pueblo a otro lado. Pero algunos habitantes se negaron a salir. Hoy, de los 1,400 habitantes que había en 1962, tan solo quedan 12. Los intentos por apagar el incendio han costado millones de dólares, pero no han surtido efecto. Y se cree que Centralia seguirá ardiendo por 250 años más. Se calcula que la temperatura en el centro del incendio en Centralia podría superar los 540 grados Celsius. Pero este caso no es único como podría parecer. De hecho, existen incendios en el subsuelo en varios lugares del planeta. Tan solo en Estados Unidos se especula que hay más de 100 incendios en 21 estados del país. Y tan solo en el país de Indonesia podría haber unos 1,300 incendios de este tipo. Mientras que en China se calcula que los incendios consumen entre 10 y 200 millones de toneladas métricas de carbón anualmente, que es alrededor del 5% de su producción anual total. A ciencia cierta no se sabe cuál es el impacto que estos incendios de carbón en el subsuelo tienen en el medio ambiente. Pero científicos de Francia calculan que representan un 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Un 3% de dióxido de carbono total. Bueno, uno de los gases a los que se atribuye el cambio climático. Difícil de creer. La experiencia es la mejor arma para solucionar los problemas y es algo que evidentemente solo llega con la edad. Pero también hay personas bastante jóvenes que han logrado cambiar al mundo utilizando tan solo su creatividad e ingenio. Conozcamos entonces a los inventores adolescentes más difíciles de creer. El kudzu es una de las plantas invasoras más activas, cubriendo rápidamente la vegetación existente y matándola al impedirle la absorción de la luz solar en el proceso de la fotosíntesis. Esta planta, que afecta a gran parte de América, está incluida en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Durante mucho tiempo se ha buscado formas eficaces de erradicarla sin dañar al ecosistema.
Y fue un niño de 12 años el que a través de su proyecto de ciencias para su clase de sexto de primaria encontró una manera de hacerlo. Su nombre, Jacob Schindler. Su proyecto buscaba responder qué pasaría con la kudzu en la atmósfera del planeta Marte. Al experimentar con varios gases que simulaban la atmósfera marciana, descubrió que el helio era capaz de eliminar al kudzu sin dañar el ecosistema y entonces diseñó un método para inyectar el gas al suelo y así librarse de la plaga. Una queja de los padres de hoy en día es que sus hijos se la pasan mandando mensajes de texto todo el tiempo, pero un joven de 16 años se inspiró en este sistema para hacer algo más que chismear con sus amigos: salvar vidas. Un segundo. Así es, Alexander Kendrick inventó un sistema de mensajes de texto que utiliza ondas de baja frecuencia capaces de atravesar las rocas más fácilmente. ¿Para qué sirve? Bueno, es algo muy útil para las personas que se dedican a explorar cuevas y que en el caso de sufrir un accidente, antes no tenían manera de comunicarse con el exterior. ¿Alguna vez se han preguntado quién inventó el sistema de lectura Braille? Pues fue ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía 13 años, el director de la Escuela de Ciegos y Sordos de París, donde estudiaba el joven Braille, le pidió que probara un sistema de lectoescritura táctil, inventado por un militar llamado Charles Barbier. Esto para transmitir órdenes y que se pudieran leer durante la noche sin que los soldados delataran su posición encendiendo una luz. ¿Se imaginan a un niño inventando juguetes y vendiéndolos? Esto fue lo que hizo Richie Stachowski, un niño de solo 11 años que inventó los famosos Water Talkies, unos megáfonos que te permiten hablar debajo del agua, y gracias a este invento inició una compañía que vendió a los 13 años por millones de dólares. Water Talkies. Difícil de creer. Si hablamos de la imagen típica de un extraterrestre, quizá pensemos en un ser no muy alto, sin pelo, con ojos grandes y de piel un tanto grisácea. Este tipo de seres, conocidos como los grises, se han hecho populares en películas, series de televisión e incluso en un famoso video, aquel de la autopsia extraterrestre de Roswell. Pero, de acuerdo a personas que supuestamente han tenido encuentros con seres fuera de nuestro planeta, los grises no son la única raza extraterrestre que existe. No, de hecho se habla de seres como los arcturianos. También están los reptilianos o bien los llamados andromedianos, como este. Cada uno con características propias, provenientes de diferentes sitios de la galaxia. Conozcamos a las razas extraterrestres. Difíciles de creer. La teoría dice que no existe una sola raza extraterrestre y que cada una varía de acuerdo al sitio de donde vienen. Los más conocidos son los grises y más de la mitad de los encuentros reportados con extraterrestres han sido con seres de este tipo. La descripción clásica de los grises es que tienen cuerpos pequeños, cabezas grandes, dos enormes ojos negros y piel grisácea. Y se supone que esta raza fue la que estrelló una nave en Roswell, Nuevo México. También son protagonistas de las famosas abducciones, que suelen ser eventos traumáticos y crueles. De hecho, algunos ufólogos consideran que los grises no vienen en son de paz. No. En realidad, estudian a los seres humanos con el fin de planear una conquista del planeta más adelante. Otras teorías dicen que los grises estudian a los seres humanos porque su propia raza está muriendo y quizá, entendiendo nuestros cuerpos, puedan dar con una solución para acabar con su propia extinción.
Unos más piensan que los grises, en realidad, son una raza de esclavos de unos seres terribles conocidos como reptilianos. Los estudiosos de los reptilianos afirman que prácticamente todos los gobernantes y los poderosos de la Tierra son, en realidad, reptilianos disfrazados. Entre los supuestos reptilianos se encuentran los miembros de la familia real de Inglaterra o la familia Bush, que gobernaron Estados Unidos durante varios años. También creen que los grises están bajo su servicio, como una especie de esclavos intergalácticos. Otra raza extraterrestre es la de los arturianos, que a diferencia de los grises o los reptilianos, son aliados de los seres humanos, seres supuestamente espirituales con cabezas alargadas, un poco parecidos a los grises, pero más altos. Algunos también creen que pueden asumir forma humana y están mezclados entre nosotros en forma de maestros religiosos o de sabios. Similares a ellos son los llamados andromedianos, igualmente aliados de los seres humanos, que suelen ser seres hechos de energía que se mueven como seres humanos. Obviamente no se ha comprobado la existencia de estas supuestas razas de extraterrestres, pero del lado de la ciencia algo está muy claro. Si es que existen seres en otros mundos, es muy probable que sean más parecidos, escúchenlo bien, más parecidos a los seres humanos de lo que imaginamos. Los exobiólogos son científicos que estudian la posible vida fuera del planeta Tierra. Y aunque hasta el momento todavía no se tiene evidencia clara de que puedan existir seres vivos en otros planetas, se piensa que pronto se podría tener una respuesta. Aunque quizá no sea tan espectacular como pensaríamos. De hecho, las primeras evidencias podrían venir en forma de seres microscópicos que habitan algún planeta cercano. Sin embargo, existe la posibilidad de que en los llamados planetas similares a la Tierra, que han sido descubiertos en los últimos años, también existan seres vivos. Y aquí es donde viene la parte más interesante. De acuerdo a los investigadores, para que surja la vida, son necesarias una serie de condiciones muy específicas. ¿Cuáles? Temperatura adecuada, agua, nutrientes y oxígeno. De acuerdo con esta teoría, es muy posible que los seres que habiten esos planetas sean prácticamente iguales a los humanos. Es decir, quizá en esos planetas se podría haber dado una evolución igual a la que sucedió en el nuestro. Eso no quiere decir que no podrían existir otras razas extraterrestres, totalmente distintas a nosotros, pero de acuerdo con la ciencia, si ese fuera el caso, entonces sería poco probable que fueran demasiado distintos a los seres humanos. Y es que, al parecer, el punto más alto de la evolución es algo parecido a nuestro cuerpo. ¿Será? Bueno, mientras hacemos contacto con estos seres, imaginemos o dudemos lo que ustedes quieren. Difícil de creer. El cerebro humano es el órgano más maravilloso que existe. Gracias a él se puede pensar, analizar, planificar, amar, odiar, temer, sufrir, bueno, muchas otras facultades más complejas como la conciencia. Repito, la conciencia. Descubramos los misterios más sorprendentes de la conciencia. Es difícil de creer. La conciencia es la capacidad de saber quiénes somos y qué sucede a nuestro alrededor. Es una capacidad cognitiva relacionada con la atención, el pensamiento, la sensación y el sentimiento. En sí, es el saberse vivo y estar en contacto con el mundo. Así de simple. Se genera en la parte posterior y hasta la parte frontal del córtex cerebral. En esa zona se da una sofisticada e interconectada red de neuronas en la que se basa la percepción. Pero, hay que decirlo, la conciencia tiene sus niveles. Al dormir, esta no desaparece, solo disminuye y se vive de forma diferente.
Cuando se dan los movimientos oculares rápidos o REM, generalmente, al soñar, las ondas cerebrales siguen tan activas como cuando uno está despierto o en estado de vigilia. En tanto, hay síndromes asociados a la disminución del nivel de conciencia. El más grave es el estado en coma, cuyos pacientes no reaccionan a los estímulos externos ni aunque sean dolorosos, como cuando se les pincha un pie. Además, la obnubilación es menos severo que el anterior. Quien lo sufre responde a la orden de escribir o contar, por ejemplo, pero lo hace con lentitud y dificultad de concentración. También está el delirio, el cual es una desorientación del tiempo y espacio con rasgos de ansiedad y a veces alucinaciones visuales. También está el síndrome del cautiverio, que es cuando existe una parálisis total de los nervios craneales bajos y de los miembros. Estos trastornos pueden ser causados por traumatismo de la cabeza, falta del aporte de oxígeno al cerebro o enfermedades degenerativas. Asimismo, la anestesia seda al paciente, de modo que queda en un estado de inconsciencia y, digamos, relajamiento muscular, que lo lleva a no sentir dolor y permanecer inmóvil. También existen los estados alterados de la conciencia, donde la alerta o vigilia están perturbadas. La percepción extrasensorial, la hipnosis, la meditación, algunos trastornos mentales como la esquizofrenia, ciertas afecciones como la meningitis o el empleo de alucinógenos despiertan zonas no exploradas de la conciencia. Uno de los mayores enigmas de la conciencia es el cómo funciona un paciente en estado de coma. Un estudio conjunto de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Cambridge reveló que algunas personas en esta condición, en coma, pueden aprender, a pesar de que no mostraban signos de conciencia. Gracias a otras técnicas, se ha podido establecer cierta comunicación con los sujetos en coma. Un paciente que resultó herido, por ejemplo, en un accidente de tráfico hace 8 años, pudo contestar una serie de preguntas autobiográficas utilizando tan solo su pensamiento. Lo anterior fue reflejado en un escáner cerebral empleado por científicos británicos y de Bélgica. Asimismo, Scott Rowley, un hombre de Canadá, que ha estado en fase vegetativa durante más de una década tras haber sufrido una lesión cerebral, pudo comunicar que no sentía dolor. Él, además, fue capaz de demostrar que tiene conciencia y una mente pensante, pues se pudo detectar que sabe quién es y en dónde está. Los padres de Scott afirmaron que su hijo siempre estuvo consciente que podía comunicarse levantando un pulgar o moviendo los ojos, pero los médicos solían descartar dicho argumento. A la par, Stephen Graham, otro paciente de Canadá, demostró que había formado nuevos recuerdos desde su lesión cerebral. Él respondió sí cuando se le preguntó si su hermana tenía una hija, cuyo nacimiento se dio después de que Stephen se accidentó en su auto 6 años antes. Estos hechos resultan sorprendentes, ya que pudieran abrir mayores posibilidades terapéuticas para que los pacientes en coma se recuperen, tengan una mejor calidad de vida según sus propios deseos, o arrojaría mayor luz para que los familiares tomen decisiones precisas respecto al futuro de sus seres queridos. Otro hallazgo interesante se basa en el momento en que los bebés adquieren la conciencia. Neurocientíficos de Francia sostienen que esto se da cuando el cerebro ha alcanzado un desarrollo tal que les permite identificar lo que son y lo que sucede en su entorno. Los expertos explican que cuando los sentidos perciben un objeto en movimiento, el centro de visión se activa y lo registra en 1/3 de segundo, por lo que se pretendía saber si esta facultad, común en los adultos, se daba también en los pequeños. Tras varios estudios, se determinó que los niños de 1 año de edad podían presentar actividad cerebral consciente similar a los de mayor edad, aunque 3 veces más lenta, y que la edad más temprana para esto se da a los 2 meses. La ciencia ha demostrado que los animales poseen la habilidad de percibir su entorno. Científicos británicos sostienen que los mamíferos y las aves principalmente tienen conciencia,
por lo que son capaces de detectar el sufrimiento ajeno y el propio, o bien discernir entre lo bueno y lo malo. Y aunque no están cerebralmente desarrollados para vivir experiencias mentales complejas, sí pueden sentir empatía y respeto de su medio. Difícil de creer. En enero de este año, el gobierno de Irán lanzó una cápsula al espacio cuyo único tripulante era un pequeño mono. Y aunque según los reportes oficiales, el animal fue rescatado sano y salvo, esto reavivó la polémica sobre el uso que hacemos de los animales para nuestros experimentos, concretamente en el terreno de la exploración espacial. Por ello, hagamos una revisión de aquellos animales que han sido utilizados por la ciencia para la conquista del espacio. Difícil de creer. Los iraníes habían probado antes de enviar al pequeño primate con otros animales puestos en cápsulas, tales como ratas, tortugas e insectos, todo esto con la finalidad de probar la eficacia de sus máquinas para mantener vivos a sus tripulantes. Sin embargo, sabemos que aún en condiciones adecuadas, el cuerpo humano sufre varias afectaciones como la pérdida de masa muscular por estancias largas en el espacio. Además del trauma que puede representar para los animales el estar en una situación para la cual los miles de años de evolución nunca los habían preparado. Aún así, la información que han recabado los científicos iraníes les permite asegurar que en un máximo de 8 años estarán enviando a un humano al espacio, poniéndose así a la par de los grandes países que compiten dentro de la eterna carrera espacial. Los primeros animales en viajar al espacio fueron las moscas de la fruta. Esto para medir los niveles de radiación que un ser vivo podría soportar en este tipo de viajes. Esto fue realizado en el año de 1946. Albert II era el nombre de un pequeño mono, Rhesus, que fue preparado y enviado a un viaje orbitando la Tierra en el año de 1949 en un cohete B-2. Este cohete había iniciado su desarrollo en la Alemania nazi y después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología fue tomada por los norteamericanos y con el tiempo se convirtió en el antecedente de las máquinas con que se inició la conquista del espacio. Pero, regresando al buen Albert II, debo decirles que lamentablemente falleció, y no a causa del viaje, sino durante su regreso. Y es que el sistema de paracaídas no funcionó de manera adecuada, por lo que su cápsula se estrelló. Otra víctima de la experimentación espacial con animales fue el mono ardilla llamado Gordo. Este animalito sobrevivió durante su viaje a una gravedad 10 veces superior a la de la Tierra, además de varios periodos de ingravidez. Y lo más extremo fue su reingreso a la atmósfera a una velocidad de 16.000 kilómetros por hora y con una gravedad 40 veces superior a la de la Tierra. Pero, de nuevo, un fallo en los mecanismos de supervivencia en la cápsula ocasionó que no pudiera ser recolectada y se hundiera a una profundidad de 2.411 metros en el mar. Hay que ser claros en lo siguiente. Gracias a los sacrificios de estos animales es que se han corregido muchos errores en las cápsulas de lanzamiento, salvando así decenas de vidas humanas. No podemos dejar de mencionar a Laika, la perra más famosa en ser enviada al espacio y que lamentablemente también pereció antes de terminar su vuelo. Esto fue encubierto por las autoridades rusas durante décadas, pero hoy en día se sigue experimentando con animales en el espacio. En la década pasada, varios viajes del transbordador espacial llevaban gusanos de seda, arañas de seda de oro, abejorros carpinteros y hormigas. Inclusive, después de la desgracia del transbordador Columbia, se encontraron en los restos nemátodos vivos. Estos pequeños bichos son milimétricos gusanos que se utilizan en la investigación genética. Los especialistas afirman que se está experimentando con materiales orgánicos ultra resistentes en el vacío del universo. Materiales
podrían ser la base de las nuevas naves con las que sigamos conquistando el espacio. Aunque el conocimiento científico que hemos obtenido gracias al sacrificio de estos animales ha salvado muchas vidas humanas, es difícil de creer que no se puedan realizar los experimentos necesarios, evitando lastimar a estos pequeños seres. Difícil de creer. Difícil de creer.